Hola a todas y todos, soy Alfestro, bienvenidos a este unboxing de Navidad. Como todos los años, este año tenemos un doble unboxing. Este yo creo que más o menos se ve lo que es, pero bueno, lo abriremos ahora enseguida. Y vamos primero a abrir este, luego pasaré a mesa y os explicaré un poquito más alguna cosilla. Y nada, vamos a ver qué trae el unboxing de este año de Navidad de Tomos y Grapas. Abrimos por aquí con cuidado, como siempre, hacia afuera para no cortarnos. Ahí está. Los papeles de protección. Vamos por ahí. El sobre de Hydra, que como siempre supongo que traerá sus caramelitos. Y algún punto de libro. A ver. Punto de libro, aquí lo tenemos. Y como siempre, un palote de toda la vida y un Drácula. Lo dejamos por aquí. Vamos a ver. Este por aquí. Pues tenemos el título y bueno, y el diseño simula estos libros antiguos de colección de Club de Lectura, me acuerdo. Se titula mi primer libro de ocultismo, Club de Lectura. Incluye póster gratis, es una réplica, un homenaje a aquellos libros de antiguos. Este es el póster que incluye. Tiene estos dibujos, este tipo de ilustración de Steve Roth, así infantil, ¿no? Entonces te choca un poco y intenta romper el imaginario visual que tenemos habitualmente. Lo pillé precisamente para eso, para coger ideas y un poco sorprenderme con este imaginario visual. Tiene incluso estos anuncios antiguos que tenían y todo relacionado con el ámbito del terror y la ciencia ficción. Tenemos también, como no, Matanza. Me encanta Veneno, me encanta Matanza, Matanza Máxima lo tengo en grapas, ¿vale? Y en este caso, pues, nueva autora, una autora noruega, Torunn Grønberg y Pérez, que nos van a sorprender seguramente con este nuevo Matanza que estoy deseando leer. Y por último tenemos este, que este me lo pillé la noche del Ghoul de Scott Snyder, ¿vale? Y este me lo pillé pues gracias a un tomo de estos de novedades de Norma Editorial, que trae 3 o 4 páginas y ostras, me enganchó. Además, Scott Snyder al terror, pues la verdad que me creó un poco de hype así para darle un ojo y como me gusta el cómic de terror, pues aquí trae al final portadas. Y tiene muy buena pinta. Las pocas páginas que te deja leer Norma en sus novedades, libros de novedades, pues me hizo engancharme y me lo pillé para ver cómo nos sorprende Scott Snyder y Francesco Francavilla. Pasamos ya, voy a hacerme sitio, a el gordo, que es esto de por aquí. Uy, pesa. Pero yo creo que está claro lo que es. Lo tengo reservado ya hace tiempo. Lo reservé en Tomos y Grapas. Y estoy deseando hincarle el diente porque no tenía nada de lo que vais a ver. Hay muchos ya unboxing por internet, así que no será una novedad. Trae también su sobre de Hydra. A ver qué trae este sobre de Hydra. En este caso tenemos el marcapáginas de Dragon Ball. Aquí lo veis, marcapáginas de Dragon Ball. Y una nube y una bola de drag, la número 1. Ya me queda menos por conseguir. Es un llavero de una bola de dragón. Aquí tengo papeles que voy a ir quitando. Tenemos también... Esto era un regalo también de Tomos y Grapas, una ilustración para los que compramos lo que vais a ver ahora.
Está muy chula. Vendrán 3 cofres. Este es el primero. En Navidades no, a principios de verano vendrá otro y las Navidades que viene, si no me equivoco, tendremos el próximo. Esto lo voy a dejar por aquí. Aquí ya va saliendo. Por aquí lo tenemos. Tengo que darle la vuelta. Quitamos esto. Tenemos aquí más papel para que no se haga daño. La verdad que está muy bien protegido siempre. Nos vamos un poquito para allá. Seguimos abriendo. Lo sacamos. Ahora sí. Aquí está el cofraco de Dragon Ball Legend. Bola de Drag. Me lo he pillado en catalán, ya que yo los dibujos los veía en la TV3. Vamos a abrir también esto, a ver qué tiene, que tengo ganas ya de abrirlo. Mirad qué chulo el cofre. Tenemos por un lado aquí Goku y el dragón. Aquí homenaje a la portada de la primera edición, creo recordar. ¿Qué más tenemos por aquí? Que no caiga todo. Por abajo pues es así. Miradlo. Y por este lado esta ilustración también chulísima con Bulma y Goku en el Núvol quinto. Vamos a sacar uno aunque sea y luego ya iremos a mesa mejor para echarle un vistazo. Dragon Ball Legend, Akira Toriyama, Torna. Es una edición que ya sabéis que es una copia de tal cual salía en la Shonen, por eso este papel fino, aún así es un poco más gordo que el de la Shonen, naturalmente, el de la Shonen es papel de fumar. Y a ver, tiene aquí un fallito en la edición esto, pero que esto lo he hecho arreglado. Y ha quedado bien. Pues aquí viene con un póster. Estas primeras hojas en este color, estos tonos rojos. Y luego pues todo Dragon Ball. Supongo que aquí también estará esa visita de Goku a la vila del Pingüí, donde nos encontramos a Arale. Y esto acaba pues exactamente Goku transformándose en gorila. Y aquí también vienen unas memorias de Bola de Drag. Y nada, este es el primer tomo que acaba con Goku transformándose en gorila, por ejemplo. Hasta luego.